Ok, bueno, hoy día, como ya les decía, vamos a estar hablando sobre el Advanced Motion Controller o AMC para la familia de Unidrive M70X. Aquí estaría el 701, pero también lo que van a estar viendo hoy día acá con respecto al AMC aplica perfectamente al Digitac HD, que es este equipo que tenemos acá en la cámara. ¿Ok? Entonces, para comenzar, vamos a pasar a la agenda del día que tenemos hoy, que es bastante extensa. Espero que podamos completar esta sesión en aproximadamente 1 hora y 30 minutos. 1 hora realmente se está haciendo muy corto y creo que aún así no podemos cubrir toda la información que quisiéramos. Pero bueno, es lo más básico, lo más importante, lo que vamos a estar viendo hoy día. Entonces, en la agenda, primero que todo, siempre vamos a ver un resumen del seminario pasado, lo que yo entiendo que serían los requisitos mínimos indispensables para que usted pueda sacarle provecho y pueda aprovechar al máximo la información que vamos a estar dando en esta presentación. De ahí vamos a saltar a hablar un poquito sobre, dar una introducción a de qué se trata el control de posición. Y seguidamente vamos a pasar a mostrar una visión general de lo que es el Advanced Motion Controller, un esquema general que nos va a dar una idea cómo funciona, qué parte lo compone. De ahí pues pasaríamos a ver un tema muy importante y creo que se le hace más difícil a muchos usuarios nuevos, es el tema de la configuración de las unidades de usuario, de acuerdo a la aplicación que se tenga en el menú 31. De ahí vamos a estar revisando lo que son las configuraciones de las fuentes maestro y esclavo en el menú 32 y 33. De ahí pasamos a ver lo que es el perfilador de movimiento en el menú 38, el lazo de control de posición, las referencias en el menú 34 y dentro de las referencias pues vamos a estar viendo algunas de ellas, o sea, el home, posición absoluta, posición incremental y eje electrónico y me faltó ahí por escribir referencia de velocidad o yogueo. Eh, la CAM la estaríamos viendo en otra presentación, probablemente ya combinada con Machine Control Studio. Ok, como prerequisito para que se le pueda sacar el mayor provecho a esta presentación es pues obviamente tener conocimientos generales sobre servodrive y servomotores. Ok, ya que aquí no tenemos tiempo de cubrir aspectos básicos sobre temas de servodrive y servomotores. También conocimientos básicos sobre el tema de control de movimiento, saber qué es lo que es un home, qué es lo que es un indexado, qué es una leva, ese tipo de cosas, pues es muy importante que ustedes ya tengan al menos un conocimiento elemental, los que no tienen mucha experiencia con el campo del control de movimiento. Obviamente, hoy día aquí en los participantes que tenemos muchos expertos que conocen todo esto a la perfección y obviamente no es tan necesario o sea, obviamente los requisitos están más que cumplidos. Entonces, también es importante para poder enfrentarse al mundo de control de movimiento, tener conocimientos elementales sobre los dispositivos de realimentación que normalmente se tienen en los servomotores, como son encoder, resolver, los tipos de encoder, resolver. Siempre es bueno entender su funcionamiento para poder aprovechar al máximo este tipo de aplicaciones. Obviamente es importante estar familiarizado con el display y el teclado del M700 o en este caso no vamos a estar usando el display prácticamente para nada, solamente vamos a estar utilizando el Connect. Yo siempre les dije cuando comenzamos esta serie de seminarios que el Connect era nuestro amigo ideal para cualquier tipo de aplicación avanzada que necesitemos implementar con los drives de Control Technique. Entonces, el Connect va a ser muy importante. Obviamente, también el tema de la comunicación, cómo establecer comunicación con los drives a través de RC485 y Ethernet es importante. Estos aspectos no lo vamos a estar cubriendo en este seminario porque lo hemos cubierto en seminarios anteriores. O sea que si alguien está viendo este seminario después que lo hemos grabado y tiene duda de ver esas partes, pues lo podemos referir a los seminarios anteriores que están grabados para que vean la parte de cómo usar el Connect, de cómo conectarse al equipo a través de RC485 o Ethernet. Entonces, como resumen,
del seminario pasado, pues hablamos del modo RFCA con y sin realimentación física de posición, el cual aplica motores de inducción. También hablamos sobre el modo RFCS con y sin realimentación, el cual aplica a motores de imanes permanentes y servomotores. De ahí saltamos en esa presentación pasada a hacer un ejemplo en vivo de cómo poner en marcha un motor de inducción en modo RFCA con encoder, y también hicimos la misma demostración de cómo poner en marcha el demo que tenemos acá, el M700 en modo RFCS para controlar un servomotor. Para la sesión de hoy, pues simplemente vamos a estar utilizando el mismo demo de la sesión pasada, tal cual lo dejamos configurado en modo RFCS. Ese es el primer paso, que el demo esté operativo, que pueda controlar el motor sin ningún tipo de problema, que esté hecho el autotuning, que esté ajustado correctamente. Eso es lo primero que necesitamos para poder pasar a configurar el Advanced Motion Controller en el variador. Ok, entonces, esta es una pequeña introducción con relación al control de posición. O sea, en esta diapositiva que tenemos aquí, básicamente lo que yo quiero mostrarles es cómo se integra el control de posición, que es esta sección que tenemos aquí en la parte derecha y que puede ser genérica para cualquier otro fabricante o cualquier otro sistema que controle posición. Y de este lado tenemos el servo drive. Noten que en la parte derecha, pues lo que tenemos es un esquema clásico de control lazo cerrado que aplica al modo RFCS. El servoamplificador básicamente solo toma la referencia de velocidad. Aquí solamente con el servoamplificador no es posible implementar ningún tipo de control de posición. Requiere un elemento adicional que permita cerrar el lazo de control para efectivamente poder ir a posicionar el eje del motor o la flecha del motor o el mecanismo que sea en una posición determinada. Tradicionalmente, Control Technique ofrece el control de posición que se puede integrar en el mismo drive, ya sea en forma de un módulo, como se hacía en el pasado con la familia de Unidrive SP, que básicamente se necesitaba un módulo opcional para poder implementar este control de posicionado, pero en el Unidrive M, un salto trascendental es que, digamos, ya tenemos el Advanced Motion Controller integrado en el propio drive. Ahora, otros fabricantes pueden ofrecer el controlador de posición como un elemento aparte del drive, que puede ser una especie de PLC o controlador dedicado que se utiliza, que se controla a través de buses de comunicación en tiempo real. Los primeros, por ejemplo, los primeros sistemas de posicionado, pues usaban señales análogas para enviar, digamos, la referencia de velocidad y recibir del controlador la realimentación de posición, que es lo que se conoce como analog position. En sistemas de control de movimiento es muy importante el generador de perfil de movimiento. Este generador de perfil es el que le permite al usuario definir los movimientos de posicionado que requieren en la aplicación. ¿Okay? Estos, digamos, elementos de posicionado pueden ser indexados incrementales, absolutos, funciones de home, sincronización de ejes o caja de cambio electrónica, levas. Entonces, ¿cuál sería la señal más importante que debe enviar el control de movimiento al drive? Pues la referencia de velocidad es lo que le pasa el controlador de movimiento al drive, ¿ok? Y desde el controlador y desde el drive al controlador, pues lo que tenemos es la realimentación de posición. Con eso efectivamente podemos cerrar el lazo de control, ¿ok? Entonces, por ejemplo, digamos que el servo, por medio de su dispositivo de realimentación, con estas señales, como le decía, puede controlar el movimiento del lazo de control de posición, que resta a la posición de referencia que sale del generador de perfil de movimiento. La posición real que viene del servo drive y el error generado es procesado por el lazo de control de posición, el cual va a entregar una señal de salida en forma de referencia de velocidad que se lleva al amplificador. Digamos, si la señal de salida del controlador de posición aumenta,
quiere decir que la posición se puede haber quedado rezagada. Por lo tanto, requiere aumentar la velocidad para alcanzar la posición deseada hasta que ese error sea lo más cerca posible de cero. ¿Okay? Y si por el contrario, la señal de referencia de velocidad de salida del controlador de posición disminuye, pues es todo lo contrario, es que la posición real se ha ido más allá del valor requerido y simplemente el sistema desacelera para mantener la posición deseada. Esto es una forma, digamos que abreviada, para explicar cómo funciona la mayoría de los sistemas de control de posición. En las siguientes diapositivas, pues ya veremos los detalles de los menús y las configuraciones elementales que son necesarias configurar para tener el AMC operativo. Ok, entonces el AMC. Ok, ¿qué significa AMC o AMC? Significa en el inglés Advanced Motion Controller. En español sería, digamos, controlador de movimiento avanzado de posición. Como ya le decía, el mismo se encuentra integrado en los drives de la familia Unidrive y los drives de la familia Digitac HD. Este es el esquema en bloques de la AMC y es muy importante ya que nos muestra una visión general de cómo cada sistema o cada elemento del AMC se relaciona con el otro. ¿Ok? Entonces, comenzamos por el lado del drive. Tenemos que suele llamarse eje esclavo al conjunto de servomotor y servomecanismo, el cual pretendemos controlar. O sea, siempre que hablemos de eje esclavo, enseguida llévense a su mente que estamos hablando del mecanismo que estamos controlando, del servomotor. Entonces, el lazo de control de posición es el que compara, como le decía, la posición del encoder con la posición comandada por el generador de perfil. Y obviamente genera un error que pasa al servo drive como referencia de velocidad para que el motor vaya a buscar la nueva posición deseada. Entonces, en el generador de perfil, que es este que está aquí, okay, es el que permite definir los valores de aceleración y desaceleración requeridos en cada movimiento. Okay. Cada movimiento que hagamos, si requiere un valor de velocidad o aceleración diferente, pues tenemos que escribirlo en el generador de perfil. El selector de movimiento, pues es el que nos va a permitir seleccionar los movimientos tradicionales que tenemos en los sistemas de control de movimiento, como el yogueo, indexado, homing, levas, caja de cambio electrónico. Por último, el eje maestro, si es que la aplicación lo requiere. Cuando se refiere al eje maestro, el eje maestro puede originarse de un encoder externo de línea con el cual se requiere hacer algún tipo de sincronización o movimiento con relación al eje esclavo. El eje maestro también podría originarse en el propio drive, que es lo que se conoce como maestro virtual y está disponible en el AMC. Es que es muy común que el eje maestro sea utilizado o combinado con la función de leva electrónica o con la función de caja de cambio. Como pueden ver aquí, está linkeado a la leva y también a la función de caja de cambio electrónico. Nosotros tenemos un esquema muchísimo más detallado y bastante grande con relación al AMC, donde muestra de forma detallada los parámetros y algunas de las funciones más importantes dentro de este bloque, que realmente es muy útil a la hora de entender a un nivel un poco más profundo ¿cómo se llama? La operación del AMC. Como yo decía, lo que vamos a ver hoy es la base de cómo funciona el AMC. ¿Okay? Y es muy importante aprender cómo funciona a nivel de parámetros para luego poder entender bien cómo funcionan los bloques de función de Machine Control Studio, que es el programa del PLC, que lo que básicamente esos bloques de función lo que hacen es interactuar con los parámetros y las funciones que vamos a estar viendo hoy. Entonces, no es posible ir directo a Machine Control Studio y sacar el mayor provecho al AMC con los bloques de función que tenemos creados sin entender cómo está funcionando detrás el AMC a nivel de parámetros. Entonces, no se asusten porque puede resultar complicado de primera vez, pero no lo es. La única forma de familiarizarse con esto, pues es con el demo. O sea, si alguno de ustedes es nuevo en el mundo de control de movimiento o no tiene mucha experiencia,
pues yo les recomiendo que si quiere involucrarse en este mundo, pues tiene que tener un demo, tiene que dedicarle horas a sentarse con el equipo, a jugar con él, a experimentar todas estas funciones, si es que usted realmente quiere sacar el mayor provecho. O sea, cuando estamos hablando de aplicaciones de control de movimiento, no es como solemos hacer en aplicaciones de propósito general, de bombeo, que ni siquiera conocemos el drive y nos vamos con el drive debajo del brazo para la aplicación del cliente y allí entonces nos ponemos a inventar, a ver cómo nos conectamos al drive, a ver cómo hacemos la aplicación, porque se supone que conocemos otros drive de otras marcas. Aquí no funciona así. Y el que trate de hacerlo de esa manera, pues va a fallar, pero grandemente. O sea, aquí es tiempo con el equipo, aprendiendo y tocándolo y jugando con todas las funciones, si es que realmente usted quiere ser serio y hacerse un experto en aplicaciones de movimiento, de control de movimiento, donde yo pienso que hay mucho mercado. Pero como resulta un poco más complicado, como las personas para poder sacarle mayor provecho tienen que dedicarle tiempo, pues también es un mercado que hay oportunidades porque hay menos competidores tratando de hacer este tipo de cosas. Entonces, bueno, después de esta breve charla introductoria, pues ya comenzamos con a explicar el AMC y todos los menús que están involucrados con él. Entonces, el AMC lo componen un total de 11 menús para un total de 208 parámetros. Muchos de ellos son parámetros de configuración, otros son parámetros que nos muestran la información importante con relación a la operación del AMC como tal. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos el menú 31, que es donde se configura configuración general del AMC, también la configuración de las unidades de usuario. En el menú 32 es donde se configura lo relacionado si es que tenemos un eje maestro, si es que lo tenemos. Si no tenemos un eje maestro, pues no es necesario tocar el menú 32. El menú 33 está relacionado con la configuración del eje esclavo. Recuerde, cuando hablamos de esclavo, hablamos del servomotor, del servomecanismo que estamos controlando. El menú 34, aquí tenemos el selector de referencia, que es donde se puede seleccionar los diferentes movimientos que tenemos, que están disponibles en el AMC, como el yogueo, indexado absoluto, incremental, leva electrónica. Entonces, en el menú 35, pues básicamente es la configuración de la leva electrónica. Aquí es donde se configura la leva electrónica. Hoy no vamos a estar hablando sobre la CAM. Y en el menú 36 es donde eventualmente se puede escribir la tabla CAM, ¿entiendes? Según los movimientos que queremos. Menú 37, pues está relacionado con el Electronic Gearing, o Digital Lock, que también puede entenderse como caja de cambios electrónica. En el menú 38 es donde se tiene el generador de perfil de movimiento. Aquí es donde se configuran las velocidades, las aceleraciones de algunos movimientos. El menú 39 pues, es el lazo de control de posición para el AMC. El menú 40 está todo lo relacionado con la función de Home. ¿Okay? Tiene varios parámetros que involucran la función de Home. Y por último, el menú 41 es otro menú también de configuración que nos da cierto control sobre el AMC, pero también nos da muchas variables de estatus de operación del AMC. Entonces, primero que nada, el AMC toma la posición del eje maestro y el esclavo, del eje maestro si es que se está usando, y del el eje esclavo, recuerden que nos referimos al servomotor, de dos registros en el menú 3, que son el parámetro 358 para P1 y el parámetro 358 para P2. Este par de registros lo que hacen es acumular el conteo de posición que se deriva del encoder y es visualizado por los parámetros 328, 329 al 330 para P1 y 328 al 330 para P2. Estos tres registros combinados pues nos dan un total de 48 bits para que puedan ser usados como la base de llevar la posición, integrarla a una posición normalizada. Hay un parámetro que es el parámetro 3057 para el eje esclavo y 357 para el eje maestro, que define cuántos bits se van a tomar, ¿cómo se llama? Del 328 al 330 para ir integrando la posición totalizada en el 358 y en el 358. Normalmente los encoders incrementales de una sola vuelta
4024 a 4098 pulsos por revolución, pues lo que se hace es interpolar el conteo a 16 bits y eso nos dará un conteo total de 65.536 pulsos por cada vuelta del encoder. ¿Okay? Entonces, yo lo que voy a hacer es mostrarle ahora eso antes de seguir en el Connect, para que ustedes vean de lo que yo estoy hablando y lo visualicen un poco mejor. De aquí es donde estos parámetros es donde el AMC va a nutrirse para tomar la posición. Y es importante saber de dónde salen. Entonces, yo inicialmente pensé ir mostrando la presentación e ir haciendo la demostración, el demo pertinente, pero después creo que cambié un poco de idea porque íbamos a tener muchas interrupciones, quitando el Connect, poniendo la cámara. Entonces, solamente esta primera parte es la que quiero mostrarles y no dejarla para el final en el Connect, para que lo vean, porque ya lo tengo justo aquí. ¿Okay? Para facilitar mostrarles esto, pues bueno, aquí tenemos P1. Recuerden que P1 es uno de los puertos de encoder en el drive y está conectado en este caso al servo. Yo tengo tengo el servo y tengo un encoder adicional. Entonces aquí estamos viendo la posición de P1, ¿ok? Y aquí tenemos la posición normalizada, ¿ok? Entonces noten, yo voy a hacer girar el servo aquí. Vamos a ver la posición cómo cambia. Okay, voy a tratar de llevarla a cero, va a ser muy difícil. Y vean que la posición normalizada justo está siguiendo la posición del encoder. Ok, ya se me fue de cero. Entonces lo que quiero mostrarles es que la posición, esta es la posición de mi encoder en el servo. Ok, la flecha está, aquí están apuntando para acá. Cuando yo le dé una vuelta aquí, este número se va a incrementar hasta 65.536. Cuando dé una vuelta completa va a comenzar por cero, pero entonces noten que la posición normalizada lo que va a hacer es ir integrando esa posición, o sea, se va a ir sumando. Entonces yo voy a girar, hacer un motor, vamos a ver, miren cómo los dos van a la par, cuando llegue a 65.536, okay, este se va a volver cero, pero este va a seguir integrando la posición, ok, estamos en 45.000, 49.000, llegamos aquí, 60.000, 65.000, casi estamos justo a la vuelta. Y ya, se dan cuenta aquí cambió a cero, pero este sigue sumando la posición esta acá. Entonces, esta es la posición de nuestro servomotor, ok, que nos la da el encoder, y esta es la posición normalizada, que es la que va a estar tomando el AMC, que es el acumulado de esta posición, ok, en conteo, aquí. Okay, aquí se va a ir integrando ese número, es un número de 32 bits, o sea que aquí puede llegar a un número bien, bien grande. Entonces, para P2, pues tenemos lo mismo. P2 es este encoder que ya está configurado. Recuerden que yo en esta presentación no, no pretendo explicar cómo configurar los encoders y nada de eso, porque bueno, eso lo vimos en la presentación pasada. Ok, se dan cuenta, aquí tenemos la posición de P2 y la posición normalizada, que estamos utilizando 16 bits. Por eso es que el valor del conteo aquí llega hasta 65.536. Okay, también la vamos aumentando. Vamos a llegar a 65.536. Okay, 65.000. Se va a cero, pero aquí se sigue integrando la posición. ¿Ok? Entonces eso es lo que quería que vieran, de dónde salen las posiciones que toma el AMC. ¿Ok? Entonces continuamos con esta presentación. Ok, entonces vamos ahora a pasar a la que es la configuración general del AMC. ¿Ok? Esta configuración general está ubicada algunos parámetros en el menú 31, otros parámetros en el menú 41. ¿Ok? Entonces, lo primero, lo más importante es seleccionar el AMC en el parámetro 3101, ¿ok? Habilitar el AMC en el parámetro 4101 y seleccionar autorresolución en el parámetro 3115. Y más adelante vamos a explicar el tema de la autorresolución. Ok, habilitar el modo absoluto en el parámetro 3102 es representativo
si vamos a usar encoder absoluto. Cuando este parámetro está activo, ¿okay? Va siempre a alimentar la posición en el AMC de la posición normalizada que estamos viendo en el menú 3 sin importar si es que el AMC ha estado habilitado o no y seleccionado. ¿Okay? Cuando este parámetro está deshabilitado, la posición del eje esclavo en el AMC, o sea, parámetro 3304, se lleva a 0 cuando el AMC es habilitado. O sea, que no actualiza la posición o sea, inicialmente no toma la posición que ya tenía el eje, ¿no? A partir de la posición estandarizada. Okay. En el caso del parámetro 3103, que es el modo reset de posición incremental, esta opción se usa con encoders incrementales. Cuando se habilita, pues la posición normalizada del motor se carga del parámetro 3304, que es la posición del esclavo en el AMC. Cuando está deshabilitada la posición inicial del AMC en el 3304, pues es puesta a 0 y no se toma el valor que hay en la posición normalizada. La tasa de actualización del AMC en el parámetro 3112, que va desde 4 milisegundos hasta 250 microsegundos. El menor valor posible depende de varias condiciones y yo les sugiero que busquen la ayuda del Connect porque puede ser bastante extenso. Pero, por ejemplo, si el dispositivo de realimentación viene de un módulo opcional, en vez del puerto de encoder estándar que estamos usando acá, pues entonces el mínimo posible de la actualización para el AMC sería 500 microsegundos. Entonces, el parámetro 4103, 05, 07 y 09 es una configuración que permite definir el rango de unidades de usuarios para validar o definir un movimiento sea completado satisfactoriamente. Cuando, por ejemplo, en un movimiento se superan esos valores, pues se activan otros parámetros en el menú 41, que son especie de banderas que nos van a indicar o que el movimiento y el perfil ha sido completado, o por el contrario, si podemos definir cuál sería un rango aceptable para que es un error de seguimiento. Y el error de seguimiento es cuando la posición que estamos comandando difiere mucho con la posición real que está teniendo el eje. Y esto puede ser porque, no sé, el mecanismo se haya atorado en algún lugar. Entonces, ese tipo de parámetros se definen en el menú 41. Entonces, vamos a ver ahora las unidades de usuario y les pido que presten extrema atención al tema de la unidad de usuario. Si los que no están muy familiarizados con el AMC o con Motion, pues no lo entienden, pues al principio pues a todos nos pasa cuando estamos aprendiendo esto, pero no es difícil de aprender. O sea que habría que, cualquier ayuda que necesiten, pues yo le puedo con gusto explicarle de forma personalizada. Entonces, primero que nada, es importante que sepan que de ahora en adelante vamos a escuchar mucho en esta presentación unidades de usuario o user unit, que el abreviado en la presentación ustedes van a ver UU y se refiere a las unidades físicas que suelen usarse en la aplicación de control de movimiento, en este caso del AMC. Entonces, la velocidad dentro del AMC se maneja en user unit por milisegundo, con dos lugares decimales para las referencias de velocidades y un lugar decimal en aquellos parámetros que definen solamente límites mínimos y máximos permitidos en alguna configuración. La aceleración y la desaceleración en el AMC se maneja con tres lugares decimales y se expresa en unidad user unit por milisegundos al cuadrado. En la gráfica esta de abajo pues mostramos un esquema típico de perfil de velocidad mostrando las rampas de aceleración y de desaceleración y la velocidad que deseamos ir con ese movimiento y toda el área debajo de la curva es lo que es la distancia recorrida. Entonces, como le decía, para poder utilizar el AMC con éxito, pues necesitamos vincular el conteo rotacional que hemos visto hasta ahora, porque lo que hemos visto es el conteo que tenemos por una vuelta del servomotor. En este caso, recuerden, 65.536 es el conteo rotacional. Pues necesitamos vincular ese conteo rotacional con las unidades de usuario que se usarán en la aplicación. Y cuando nos referimos a unidades de usuario, pues estamos hablando de grados, milímetros, pulgadas, unidades físicas que definen este desplazamiento, movimiento de algo.
En el AMC es muy importante la relación de las unidades de usuario, tanto para el máster como para el eje esclavo y para la salida, ya que van a determinar la respuesta de velocidad del AMC. Okay, por ejemplo, para el eje esclavo tenemos que el parámetro 3106 es el numerador y es la delta en unidades, por ejemplo, unidades físicas por cada revolución. Entiendes, unidades físicas, milímetros por cada vuelta del encoder, grados por cada vuelta del encoder o pulgadas por cada vuelta del encoder. Okay, y entonces en el parámetro 3107 en el parámetro 3107 el denominador y es el delta del conteo del encoder normalizado. Aquí tenemos, cuando hablamos de conteo normalizado, estamos refiriendo a los 65.536 pulsos por revolución. ¿Ok? Entonces, para el eje maestro, si es que tenemos alguno, pues también aplica la misma fórmula en el 3104, perdón, pues tenemos el numerador, o sea, la delta de unidades física por cada revolución. ¿Ok? Y en el 3107, pues tenemos el delta de conteo del encoder normalizado. ¿Ok? La relación de salida, ¿ok? Convierte básicamente, lo que hace es convertir la velocidad que estamos usando internamente aquí en unidades de usuario por milisegundo a RPM, que es lo que maneja el drive a su entrada. Por lo tanto, esta relación siempre va a ser el reverso de lo que tengamos configurado en 3106 y 3107. ¿Ok? Entonces, digamos 3108 sería el numerador. Entonces aquí tendríamos el delta de conteo del encoder normalizado, por ejemplo, no sé, 65.536. Y en el denominador, pues tendríamos la delta de unidades físicas por cada revolución. ¿Okay? Entonces, vamos a ver un ejemplo práctico de configuración de unidades para un eje, suponiendo que tenemos un encoder de 4.096 pulsos por revolución. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, el conteo efectivo sería, como son encoders por cuadratura, 4 multiplicado por ese número nos daría 16.384, sería el conteo real. Ahora, pero la normalización de vueltas en el parámetro 3057 está en 16, quiere decir que entonces el drive lo que va a hacer es interpolar esa posición a 65.536 conteo, o sea, 16 bits. Ok, entonces eso quiere decir que un conteo real del encoder se multiplica por 4 veces y ese es el conteo que va a estar recibiendo el AMC. Ahora, vamos a analizar cómo obtener las unidades de usuario requeridas para controlar la posición, por ejemplo, del material que estará pasando a través de este rodillo de alimentación que tenemos aquí. Noten que los rodillos son de igual diámetro, vamos a considerar 100 milímetros de diámetro y que se tiene un reductor de velocidad de 10 a 1, o sea que el motor tiene que rotar 10 vueltas para que el rodillo acá dé una vuelta completa. Entonces necesitamos saber la distancia lineal que avanza el material por cada vuelta del servomotor. Ok, entonces, como le decía, vamos a considerar las unidades de usuario para este caso en milímetros, porque no tiene sentido aquí que si vamos a ver, o sea, cuál es el desplazamiento, qué cantidad de material pasa, pues no tiene sentido usar, no sé, grados o algo así, porque sería una unidad lineal lo que vamos a estar viendo por acá. Entonces, para calcular cuánto material pasa entre los rodillos, pues lo que tenemos que calcular es el perímetro de la circunferencia. Y básicamente la fórmula para calcularlo es pi por el diámetro o 2pi por el radio. Entonces, si tenemos una vuelta del rodillo sería pi multiplicado por 100 y eso nos daría a 314.15 todo este número en milímetros. ¿Ok? Ahora, necesitamos calcular, si queremos, por ejemplo, saber una vuelta del motor, una vuelta efectiva del motor, a cuánto material pasa por acá, pues sería dividir este número entre 10, porque recuerden que aquí tenemos un reductor, ¿ok? Entonces, una vuelta del servo aquí, pues nos equivale a 31.4159 milímetros. Y esa sería la distancia que estaría pasando por aquí cuando damos una vuelta efectiva. Ok, entonces, ¿qué valores requeriríamos configurar en 3106 y 3107? Por ejemplo, en 3106 estarían las unidades por cada revolución del motor. ¿Ok?
En el AMC no acepta números reales, o sea, tenemos que usar siempre números enteros, por lo tanto, deben llevar en la mente los lugares decimales que van a estar implícitos en ese número entero. Entonces, si colocamos, por ejemplo, 314, ok, 314 es lo que pasa, 314 punto este número es lo que pasa aquí cuando hay 10 vueltas. Entonces, por eso en la parte de abajo hay que multiplicar una vuelta que serían 65.536 pulsos por 10, agregarle un 0 y sería 314. Pero si dan cuenta, aquí no hemos adicionado ningún lugar decimal. Por lo tanto, aquí vamos a tener un problema de baja resolución y vamos a tener un error acumulado con el paso del tiempo. Entonces, eso es algo muy importante. Siempre que vamos a trabajar en las unidades por revolución, pues al menos hay que considerar al menos 3 unidades decimales implícitas en el número entero para poder tener la mayor precisión posible a la hora de controlar la aplicación, por así decirlo. Entonces, el aumento de la resolución, pues es simple. Sencillamente lo que tenemos que hacer es adicionar los decimales, al menos 3 decimales de aquel número que calculamos. Y entonces, obviamente, al adicionar los decimales, pues también hay que agregar ceros en la parte de abajo del denominador para tenerlo compensado. ¿Ok? Y ya con esto, pues obviamente vamos a garantizar bastante precisión y el error acumulado pues va a ser muy pequeño, prácticamente insignificante. Entonces, ya que aprendimos a configurar las unidades de usuario, pues vamos a ir a configurar nuestro demo. Como yo les decía, yo quería ir configurando estos parámetros, irnos mostrando, pero lo que voy a hacer es le voy a mostrar toda la presentación y de ahí entonces voy a ir a mostrarle todos estos menús cómo están configurados. Pero vamos a considerar para nuestro demo y hacerlo más simple, que vamos a manejar grados. ¿Okay? Una vuelta del motor equivale a 360 grados, o sea, 65.536 pulsos por revolución equivalen a 360 grados. Lo que vamos a hacer es, vamos a considerar solamente un lugar decimal, por eso es que hemos añadido acá un 0 y tendríamos que es 3.600 partido 65.536. Y entonces estos son los parámetros, perdón, que habría que configurar en el AMC. Ok, yo también configuré ya también las unidades del maestro, pero lo importante es que vean aquí que las unidades del esclavo, el numerador es 3.600 y el denominador es 65.536 y el ratio de salida pues es el inverso, o sea, el numerador entonces 65.536 y el denominador es 3.600. Y entonces esas son las unidades que vamos a estar utilizando ahorita para nuestra demostración. ¿Okay? Entonces ahora vamos a hablar de algunos de los parámetros más importantes que nos vamos a encontrar en el menú 33 y en el menú 32. El menú 33 es donde se configuran algunos parámetros relacionados con el eje esclavo, o sea, con el servomotor, relacionado con el servomotor, y el menú 32 en caso de que tengas un eje maestro, que nosotros vamos a estar aquí experimentando nuestro eje maestro con este encoder adicional que tenemos conectado al drive acá. Entonces, el eje esclavo, como mencioné antes, es nuestro servo, que está en el menú 33. Hay que asegurarse primero que nada a seleccionar la fuente correcta. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, en este demo que tenemos acá, el servomotor está conectado al puerto 1 de encoder del drive, ¿ok? El puerto 1 de encoder. Por lo tanto, aquí en el AMC tenemos que seleccionar P1, pero digamos que en vez de tenerlo conectado a P1, podríamos tener un módulo de encoder en el slot 1, en el slot 2 o en el slot 3. Pues aquí tendríamos la opción de seleccionar en el 3301 donde realmente está nuestro encoder de posición. ¿Ok? Entonces esta parte es muy importante aquí. Es la parte que siempre tenemos que estar pendiente, porque en algunos casos a mí me ha pasado que por alguna razón quiero hacer algo con el AMC y no sé por qué 3301 está configurado en P2 y no controla nada, porque claro, la posición la está buscando por otro encoder y realmente mi encoder, mi
mi servomotor está conectado a P1. Entonces, otra cosa muy importante a tener presente en el menú 33 es que aquí podemos ver la posición real que está teniendo el AMC y su velocidad. ¿Ok? Por ahora no nos vamos a concentrar en hablar de otros parámetros en ese menú. Ahora, en el caso del menú del AMC para el menú 32 o las fuentes, pues es muy similar a lo que estábamos viendo ahorita. Tenemos el 3201, que es donde seleccionamos cuál es la fuente para nuestro encoder, para nuestro maestro, ¿ok? Y aquí también obviamente tienen opciones similares a las que estábamos viendo antes. Aquí puedes seleccionar P1 Drive, P2 Drive. Obviamente P1 Drive no tiene sentido aquí porque ya P1 Drive está siendo utilizado por el servomotor. Entonces, para el caso de nuestro demo, aquí tenemos seleccionado P2 Drive, pero podría ser que el encoder de línea venga por un módulo opcional que tengamos de encoder en uno de los slots del drive. Entonces, en ese caso, pues necesitaríamos hacer esa selección. Aquí también en las fuentes para el maestro tenemos la oportunidad de definir si queremos utilizar speed. Speed sería especie de maestro virtual donde podemos utilizar el menú 32 para que nos genere una velocidad de referencia limpia, digamos, para manejar varios ejes. Entonces ese sería el maestro virtual y también tenemos la opción de seleccionar posición de usuario. ¿Ok? Cuando seleccionamos posición de usuario, pues la referencia de usuario la tenemos que entrar por el 3209. Y no sé si recuerdan, creo que en la presentación pasada que hicimos una sincronización de eje, pues aquí teníamos el drive M701 con un módulo de Ethernet y teníamos la sincronización de eje, pues sencillamente ese drive estaba recibiendo a través de del Master User Position Reference el valor que estábamos enviando de este drive, que es la salida del AMC, a través de esta posición, de este parámetro. ¿Okay? Entonces, el generador de perfiles. ¿Okay? El generador de perfil está en el menú 38. ¿Okay? Aquí básicamente es donde uno va a definir las velocidades y las aceleraciones que vamos a usar en algunos de los movimientos más comunes acá en el AMC. ¿Okay? Entonces, como le decía, el menú 38 es utilizado por el AMC para calcular la velocidad que se inyecta al lazo de control de posición. Aquí básicamente es donde ajustamos el tiempo de aceleración, el tiempo de desaceleración requerido en cada movimiento cuando el AMC está en modo posición absoluta o en modo posición relativa. También podemos ajustar la velocidad máxima del perfil usado en todos los movimientos indexados, incrementales absolutos. El parámetro 3406, pues lo veremos más adelante, ya que está en esta gráfica, pues le puedo mencionar que este es el parámetro que se usa en el menú 34 para inyectar una velocidad de yogueo. ¿Ok? Entonces, considerando el ejemplo que vamos a ver ahorita, pues el cálculo de la velocidad en User Unit está estrechamente relacionado con las unidades de usuario que definimos en una de las diapositivas anteriores, creo que fue la 20, donde dijimos que vamos a usar grados con un lugar decimal. Por lo tanto, si tenemos una mesa rotatoria como esta, habíamos dicho que íbamos a tener 360 grados con un lugar decimal, sería 3600, lo cual equivale a 65.536 pulsos, que es una vuelta del encoder. Entonces, muchos de ustedes que no están familiarizados con aplicaciones de control de movimiento se preguntan, bueno, ¿por qué es necesario calcular la velocidad en unidades de usuario? Bueno, recuerden que la velocidad del servoamplificador lo manejamos en RPM o revoluciones por minuto. Si tenemos una aplicación como por ejemplo el rodillo de alimentación, que lo que eventualmente se controla es la velocidad del material que pasa por el rodillo. Por lo tanto, aquí lo que vamos a usar es milímetros por milisegundo, milímetros por segundo, milímetros por minuto. En ese caso se transforma la velocidad rotacional a una velocidad lineal, como, no sé, como en los autos. Si nos referimos a la velocidad que rotan los cauchos, pues tendríamos que hablar de revoluciones por minuto. Sin embargo, cuando vamos a hablar de la velocidad de desplazamiento de un auto en la carretera, pues entonces hablamos de kilómetros por hora, millas por hora. Ahora, en el caso de la mesa rotatoria, donde lo que requerimos es posicionarla en base a un ángulo,
pues tiene un poco más de sentido usar las unidades de velocidad, sea en grados por minuto o segundos por minuto, segundos o milisegundos. Pero también podríamos utilizar RPM o RPS porque es velocidad rotacional. Entonces, en la siguiente diapositiva, pues haremos el ejemplo del cálculo de cómo se calculan las velocidades. Pero básicamente la velocidad en unidades de usuario por milisegundo la calculo siempre así, que es el valor del numerador por la velocidad en RPM dividido entre 60.000 milisegundos por minuto. ¿Ok? Entonces, o sea, un dato muy importante a determinar es cuál es la velocidad máxima en unidades de usuario, que es lo que maneja el AMC, equivalente a la velocidad máxima del motor. ¿Ok? Tenemos que la velocidad máxima de nuestro servomotor es 3000 RPM y que por cada vuelta del servo pues tenemos 3600, o sea, 360 grados con un lugar decimal. Entonces, recuerden que siempre es útil utilizar al menos 3 lugares decimales, ¿ok? Para evitar errores acumulados. Pero para nuestro demo, para que sea fácil, les dije que íbamos a usar solamente un lugar decimal. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es calcular la velocidad equivalente en user unit para 3000 RPM. O sea, en la fórmula de user unit de la user unit del numerador multiplicado por la velocidad en RPM, como les decía. Y entonces aquí tenemos que las revoluciones que tenemos aquí se cancela con las revoluciones de la velocidad, revoluciones por minuto, y minuto se cancela con minuto, y nos va a dar que 3000 RPM, ok, considerando esta unidad de usuario nos da 180 unidades de usuario o grados por milisegundo, sería la velocidad máxima. Entonces, esto nos sirve como referencia que la máxima velocidad que vamos a usar en nuestra aplicación, considerando estas unidades de usuario, la máxima que podemos usar para no pasarnos por encima de los 3000 RPM serían 180 grados por milisegundo. Entonces, para calcular la aceleración, pues muy fácil. La aceleración es igual a velocidad entre tiempo, ¿ok? Primero tenemos que definir cuál es la velocidad que queremos llegar y en qué tiempo, y lo dividimos, y ahí tenemos el valor en unidades de usuario por milisegundo al cuadrado. No sé, por ejemplo, si tenemos una velocidad de 30 user units por milisegundo, que es lo mismo que 500 RPM del lado del motor, y queremos llegar a esa velocidad en un segundo, pues sería 30 entre 1000 milisegundos, y eso nos daría que la aceleración que necesitamos colocar es de 0.030 milisegundos al cuadrado. ¿Ok? Esto obviamente nosotros hemos creado unos Excel que te ayudan con estos cálculos. ¿Ok? Tenemos ahí como dos Excel, uno que lo hicieron en Eden Prairie, Minnesota, que está un poco más avanzado, y uno bien simple que lo hice yo para calcular siempre la velocidad equivalente en unidades de usuario en base a RPM, porque digamos que casi todos tenemos en la mente, no sé, siempre usar RPM, y RPM como que es un número que lo entendemos mejor. Entonces, siempre es bueno saber, ok, cuánto equivale la velocidad en user unit, en la unidad de usuario, al valor equivalente en RPM. Y también yo hice una especie de una tabla donde pongo todas las velocidades, pongo algunas velocidades y automáticamente pongo del otro lado los tiempos de aceleración requeridos, y dentro de esa tabla están los valores en, ¿cómo se llama?, de aceleración en unidades de usuario por milisegundo al cuadrado. Entonces, si alguien necesita esas tablas, pues yo se las puedo enviar y le ayuda a lo que es el cálculo de las unidades de usuario. Entonces, vamos ahora a ver el lazo de control. ¿Okay? El menú 39. En el menú 39, pues como le decía, aquí se configura el lazo de control de posición. Nos permite configurar la velocidad límite del lazo de control de posición, un 10% mayor que la velocidad de referencia. También configurar la velocidad límite de salida en RPM en un 50% de la velocidad máxima requerida en la aplicación. Entonces, aquí es importante asegurarse que el límite de velocidad máxima del drive en el parámetro 106 siempre sea mayor que cualquier velocidad comandada por el AMC. Por esa razón siempre es bueno, que ya les decía, calcular cuánto equivale en RPM
el valor de velocidad que usamos en el AMC en unidades de usuario. De esa manera nos aseguramos no superar la velocidad máxima del motor. En este menú también tenemos otros parámetros avanzados que no vamos a tener mucho tiempo de hablar, como es la compensación de inercia, las ganancias para el lazo de control. El AMC también tiene una opción para controlarse desde un lazo externo. Un parámetro importante acá es el parámetro 3908, que nos indica el error de posicionado. Ese error debe estar siempre lo más cerca de cero o casi cero. Si ese error se hace grande, pues significa que, que el eje puede estar siendo sobrecargado a la hora de acelerarlo, a la hora de mover una carga. Entonces, eso puede ser que sea demasiada carga para el servo o que haya algún problema en el mecanismo, y obviamente cuando este error se hace grande, pues vamos a experimentar probablemente en el drive que el drive se va al límite de corriente. ¿Okay? Entonces, vamos a ver ahora el menú 34, el selector de referencia. ¿Okay? En este menú 34, específicamente en el parámetro 3407, ¿okay? Es eventualmente vamos a seleccionar el tipo de movimiento que vamos a realizar. Noten que los que están sombreados con azul son referencias que tienen menús adicionales que tenemos que configurar, ¿ok? Para que puedan funcionar bien. Entonces, hoy día creo que el tiempo nos va a dar apenas para experimentar a correr una posición absoluta e incremental, a hacer un ejemplo de yogueo o speed y el home y la caja electrónica. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, antes de pasar a aplicarle otra cosa, quiero hablarle de un parámetro que está en el menú 3407, ¿ok? Que es el modo de parada para el perfil de movimiento. La primera opción que tenemos es el acero, dice sigue el perfil de aceleración, quiere decir que básicamente acelera y desacelera sin ningún tipo de problema cuando lo mandamos a parar, ¿no? ¿Ok? La segunda opción, sin perfil, quiere decir es que cuando mandemos a parar el movimiento, pues va a pararse inmediatamente sin ningún tipo de aceleración. ¿Ok? Cuando seleccionamos la opción 2, pues entonces él va a seguir el perfil y dice stop. Quiere decir es que va a mantener el perfil de movimiento según los valores de aceleración y desaceleración que hayamos seleccionado en 3801 y 3802, pero va a parar si es que el error de seguimiento supiera cierto valor que nosotros lo definimos en otro menú. ¿Ok? Entonces, la opción 3, pues obviamente no usa ningún perfil de aceleración y desaceleración y considera también que si el error de seguimiento supera cierto valor, pues automáticamente detiene el eje. ¿Ok? Entonces aquí ya venimos, por ejemplo, si queremos hacer la función de yogueo con el AMC después que hemos configurado las fuentes del esclavo, que configuramos las unidades de usuario. Pues si queremos hacer un simple yogueo, estos son los parámetros que lo involucran y básicamente primero seleccionar en el parámetro 3407, que es la referencia, hay que seleccionar velocidad. La velocidad de referencia se seleccionaría en el, o se escribe en el 3806 en user unit por milisegundo. Entonces la aceleración y la desaceleración en el 3801 y el 3802. Y el caso de que siempre tener en cuenta que para el modo speed, el 3803 debe ser como un bloqueo, como la máxima velocidad que podríamos estar operando. Entonces yo iba a hacer esto parando la presentación, pero creo que es mucho más cómodo que yo les presente todo esto y después regrese y empiece a hacerle la demostración con el demo. ¿Ok? Parece que va a ser mucho más productivo porque quiero poner la cámara para que estén viendo las velocidades por acá y puedan estar viendo el Connect al mismo tiempo. Entonces, en el menú de Home, pues básicamente lo que permite una función de Home en casi todos los sistemas de control es hacer una referencia de posicionado del motor a una posición conocida de la máquina mediante el uso de algún tipo de sensor que pueden ser interruptores, microinterruptores o
o puede ser tope mecánico del mismo mecanismo al cual nosotros podamos hacer la función de home. O sea, cuando se ejecuta la función de home, pues ya tenemos una posición inicial bien conocida a partir de la cual podemos seguir haciendo movimientos. ¿Ok? Entonces, el home pues el home maneja hasta 9 tipos de home. ¿Ok? Yo no me voy a enfocar mucho en hablarle de los diferentes tipos de home porque nos extenderíamos muchísimo. Solamente me voy a concentrar en un solo tipo de home, que es el que vamos a hacer hoy. Pero básicamente el home manual, o sea, cuando selecciona el tipo de home, pues está el manual que se escoge como 0, que es cuando hay un límite positivo, un límite negativo. El home número 1 funciona con la bandera de captura F1 o F2, que están asociadas con las entradas digital 4 y 5. El home 2, home al límite positivo. El 3, home al límite negativo. El 4, home al límite del mismo límite de home con interruptor. Y el 5, 6 son home al límite del home con el switch considerado el positivo. Y el 7 y el 8 son home con límite a home considerando el límite negativo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que involucran el home tipo 1 o home a la freeze flag o esa la bandera de captura que nos puede dar? El drive tiene dos, F1 y F2, y pueden estar asociadas únicamente con las entradas digital 4 y entrada digital 5, que son entradas de captura por hardware que responden a velocidades muy rápidas. Entonces, básicamente, ¿qué necesitaríamos ahí? Bueno, seleccionar, en este caso, porque yo estoy usando este sensor acá, que es el que voy a usar para detectar home, ¿ok? Y, y este sensor está conectado a la entrada, perdón, a la entrada digital 5, a la entrada digital 5, y en este caso el modo de friseo, pues lo que vamos a detectar es cuando se cae la señal del sensor, puesto que si se dan cuenta, lo que hice es, hay como un orificio en el eje, en la flecha del motor aquí, y lo que detecta es ese orificio. O sea, cuando el sensor se cae es que se detecta, se debe capturar la posición de home. Entonces, el otro parámetro importante es el 302, que es la posición de captura. ¿De qué viene? Viene de P1, porque ahí es donde tenemos el sensor. Entonces, en el parámetro 3407 es donde seleccionamos, por ejemplo, la opción de home, el home mode en el 4002. En el 4003 es donde vamos a definir la velocidad en unidades de usuario para el home. ¿Ok? En el 4004 definimos la posición final del home. Normalmente es 0, pero puede ser que en una aplicación determinada usted quiera comenzar a partir de otro número que no sea 0. Entonces, el 4006, por ejemplo, solamente se usa si es que usted quiere utilizar un offset en la posición de home. O sea, después que se detecta la posición de home, pues digamos que alejar el mecanismo un poco tal vez del sensor. Y ahí es donde usted puede, si define una velocidad para ese offset, que generalmente tiene que ser menor que la velocidad de que vamos a estar experimentando con el home, porque se entiende que vamos a hacer un home un poco más preciso. Y entonces el offset de posición que queremos en unidades de usuario. ¿Ok? También aquí, obviamente, como estoy utilizando Home on Freeze, o sea que es la opción 1, tengo que marcar el parámetro 4011, que es el Home on Freeze, porque estoy usando las Freeze Flag. Hay otro parámetro muy interesante que es el 4020, que se llama AMC Home Required. Si usted selecciona este parámetro, pues quiere decir es que la aplicación que usted va a estar experimentando no va a ejecutar ningún movimiento hasta tanto no se haya ejecutado el home con anterioridad. ¿Ok? Entonces, si seleccionamos AMC Home Required y tratamos de hacer un indexado absoluto incremental, no va a funcionar porque sencillamente requiere primero que se ejecute el home. ¿Ok? En el caso de la referencia de posicionado, un indexado absoluto, pues obviamente, por los que no conocen, representa un movimiento de posición específica, muy específica. O sea, cuando el index absoluto es llamado, pues el eje se debe mover
a esa posición, y si el indexado absoluto y la posición final no cambia, vuelve a ser llamado, pues simplemente no ejecuta ningún movimiento porque ya está en la posición deseada. En el caso del index incremental, como su nombre lo dice, cada vez que es ejecutado, pues el eje incrementa la posición en la magnitud de la distancia que hemos seleccionado. Entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva las variables que involucran el indexado absoluto. Es muy fácil. Entonces, primero que nada, pues en el parámetro 3407, pues habría que seleccionar posición absoluta. En el parámetro 3403, pues es donde entraríamos la posición a la cual nos queremos mover. Si digamos ponemos 36.000 grados, pues aquí serían 10 vueltas del motor. Recuerden que 3600 equivale a una vuelta. Le agregamos un cero más, pues estaríamos hablando de 10 vueltas. Entonces, en el parámetro 3801 y 3801 y 3802 es donde definimos la aceleración del, ¿cómo se llama? Que queremos utilizar acá, ¿no? Entonces en el 3803 pues tendríamos la, ¿cómo se llama? La velocidad. Aquí parece que cometí un error. O sea, el 3801 es la aceleración, 3802 es la desaceleración y el 3803 es la máxima velocidad que queremos ejecutar ese perfil, ¿ok? Pequeño errorcillo ahí, tengo que repararlo. Entonces, bueno, la posición absoluta la vamos a estar demostrando ahorita. Vamos a devolver el connect y vamos a ir a esas listas de parámetros que yo creé para poder hacer más fácil la demostración. En el caso de la posición relativa, pues hay que seleccionar en el 3407 posición relativa, y en el, por ejemplo, 3403 es donde entramos la posición que queremos. Si entramos, por ejemplo, 7200, serían 2 vueltas del 0, 7200 grados. ¿Ok? Y en el 3801 y 3802, pues tendríamos la aceleración, y aquí en este caso el 3803, que el error no es 3802, es 3803 aquí, es donde pondríamos la velocidad en unidades de usuario por milisegundo, que en este caso, como estamos usando el 3600 o 360 grados con un lugar decimal, este fue el valor que nos dio. Si escogemos 18 unidades de usuario por milisegundo, eso equivale a 300 RPM. Entonces, para demostrar el eje eléctrico, pues básicamente es muy simple también. Aquí sí necesitamos seleccionarlo en el menú, en el parámetro 3407, hacer algunas configuraciones en el menú 37 que está relacionado con el eje electrónico, y aquí obviamente sí necesitamos también tener configurado el eje maestro que está en el menú 32. ¿Ok? Entonces, que básicamente necesitamos en el menú 37 está todo relacionado con el eje maestro. Básicamente cambiando los valores de 3702 y 3703, pues vamos a estar cambiando la relación del eje y lo vamos a estar experimentando. Hay otros parámetros también aquí que definen los parámetros en User Unit que se consideran cuando, ¿cómo se llama? El eje electrónico realmente está linkeado correctamente a la señal de referencia en velocidad y en posición. ¿Ok? Entonces, obviamente, estos parámetros hay que ajustarlos de acuerdo a las aplicaciones que estemos utilizando y de acuerdo a las unidades de usuarios que tengamos. Entonces, hay otros parámetros muy importantes aquí que se lo voy a explicar en las dos próximas diapositivas, que se llama ANC Enable Rigid Lock, qué significa cuando está habilitado y qué significa cuando no está habilitado. Entonces, si tenemos seleccionado Non-Rigid Lock en este parámetro, en el 3701 igual 0, significa que cuando demos el comando de iniciar el eje electrónico, pues nuestro servomotor va a tratar de acelerar para alcanzar la velocidad del eje maestro. En este momento que está acelerando, pues obviamente se va a perder un poco la posición, y sencillamente cuando le decimos non-rigid lock, pues no me interesa la pérdida de posición que podamos tener en el momento que vamos acelerando. Por el contrario, si seleccionamos rigid lock o sea, automáticamente nuestro eje pues captura el momento en que se inicia
el comando de habilitar el gear, o sea, la caja electrónica, y sencillamente va a acelerar y va a ir por encima de la velocidad que lleva el eje maestro para poder recuperar la distancia que perdió por el concepto de estar acelerando, por el concepto de no llevar la misma velocidad que tenía el eje en ese momento. Entonces, el área de esta sección aquí, pues es la distancia que perdimos y se recupera con el área de este perfil que se ejecuta encima de la señal de referencia del maestro. Entonces, hasta aquí es la parte teórica. Vamos a verlo ahora en la práctica, las demostraciones. Yo creo que estamos suficientemente en tiempo. Entonces voy a tener que cambiar la cámara. Primero, devolverme aquí. Vamos entonces a devolver esto para acá. Vamos a poner la cámara de otra manera. Entonces vamos a cargar la cámara. EcoCam. Okay, porque queremos entonces tener esto por aquí, quede grabado, porque pasa es que como la cámara sale chiquitita en una esquina, entonces los que van a ver luego las presentaciones pues no ven lo que hemos estado experimentando acá. Entonces, vamos a ver, nos la acomodamos hacia la derecha. Entonces, de este lado tenemos el AMC, perdón, el Connect. Y yo para facilitar lo que es esta demostración, pues me he creado acá varias listas para poder demostrar lo que es lo que quiero mostrarle. Entonces, por ejemplo, en esta primera lista que es la configuración general del AMC, pues básicamente aquí lo que tenemos, ¿ok? O sea, el AMC Select, esto lo dejé seleccionado, el AMC Rate lo puse en 4 milisegundos, Auto Resolution Enable también, el AMC está habilitado y el AMC Moving Complete Window, recuerden que estos son parámetros de configuración que básicamente nos van a activar algunas banderas que hay en el menú 41 si es que, por ejemplo, no se logran completar los movimientos y quedan fuera de este rango, ¿no? Entonces, las unidades de usuario, tal cual como yo les mostré en la presentación, aquí tenemos las unidades de usuario para el eje, para el esclavo, ¿ok? Recuerden que tenemos aquí cuántas vueltas físicas del mecanismo que estábamos viendo, ¿ok? Y las líneas, el conteo por revolución para el eje. En este caso, recuerden que tenemos 65.536, no tenemos ningún tipo de reductor. Si tuviéramos un reductor, generalmente se multiplica la relación del reductor por este número y ese número entero es el que hay que colocarlo acá, ¿ok? Entonces, aquí tenemos 3.600, 360 grados con un lugar decimal y 65.536, el eje de salida, o sea, el ratio de salida tiene que ser el inverso de lo que tengamos acá, entonces por eso tenemos 65.536 y 3.600. Y para el eje maestro también lo escalamos igual que el eje esclavo. Entonces, la fuente del slave, pues aquí tenemos P1 Drive y aquí tenemos la posición del eje esclavo, ¿ok? Se está moviendo. Y la velocidad, generador de perfil, ¿ok? Aquí tenemos el generador de perfil donde entramos los valores de aceleración y desaceleración. Yo creo que vale la pena que les muestre el Excel donde yo puse todos los cálculos. Ok, aquí tenemos, como yo les decía, tenemos un servo de 3000 RPM. Ok, mira, la fórmula está aquí. Esto sale de esta fórmula. O sea, tenemos la velocidad en RPM de este lado
Y aquí tenemos el conteo, que es en este caso 65.536, y lo que hacemos es convertir todas estas velocidades para tenerlas como referencia. O sea, si queremos, por ejemplo, 1.2 grados por milisegundo, pues eso se va a representar aquí en RPM en 20 RPM aproximadamente. ¿Entiendes? Entonces, ahora, si queremos calcular la aceleración, pues yo también me hice esta tablita que me ayuda y me facilita. Digamos que yo quiero definir, por ejemplo, no sé, aquí mismo tengo 30 grados por milisegundo, ¿ok? Y eso equivale a 500 RPM. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, busco aquí 30 grados, ¿ok? Aquí tengo 30, esta es la velocidad. Esto me representa todas las velocidades que yo calculé aquí en User Unit. Y de este lado yo puse aquí algunos valores de aceleraciones deseadas en milisegundos. Entonces, si estoy aquí y quiero, por ejemplo, no sé, 200 milisegundos de aceleración a esa velocidad y quiero llegar a esa velocidad en 200 milisegundos, pues entonces este sería el valor en User Unit per milisegundos al cuadrado que yo tendría que configurar en, perdón, en la aceleración aquí, para estos perfiles. ¿Ya? Entonces todos estos números que yo voy a estar colocando aquí, pues los saco de esta tabla, porque es imposible calcularlos así a la mente y decir, ok, 0.01 milisegundos al cuadrado es tanta la aceleración, pues es un poco difícil, entonces siempre es bueno tener el cálculo este a mano. Entonces, para seguir la presentación, déjenme buscar el orden que yo tenía por acá para ir haciéndolo por orden. Okay. Entonces, lo primero que vamos a probar es yogueo, ¿ok? O perdón, mejor vamos a hacer el home y después hacemos el yogueo, ¿ok? Entonces vamos a ir al home. ¿Okay? Aquí tenemos lo que configuramos para el home. Seleccionamos nuestra trigger source como la entrada digital 5 porque aquí es donde está conectado el sensor, ¿ok? Y recuerden que aquí, si se dan cuenta, tiene como un orificio, ¿ok? Por eso lo que detectamos, ves que aquí está prendido el LED y ahí se apaga. Entonces necesitamos detectar cuando cae para poder hacer el home. Entonces, vamos a habilitar el drive. Okay, ahí está en room. ¿Ya? Y entonces vamos a seleccionar en el parámetro 3407. Noten que para facilitar esto y no tener que estar yendo de un menú a otro aquí, pues yo creé estas listas. Entonces aquí tenemos parámetros del menú 3, del menú 34, del menú 40, porque estamos hablando del home. El home se configura en el menú 40, ¿ok? Y aquí está seleccionado el home mode 1. La velocidad del home le pusimos 1.20 user unit por milisegundo y básicamente seleccionamos home on freeze. Entonces, si seleccionamos aquí en la referencia, recuerda que aquí están todas las referencias, home debe comenzar a ejecutarse el home. ¿Ok? Ahí se está moviendo. Cuando llegue el sensor, se debe detener. Y ahí se detuvo y se dan cuenta la posición del esclavo, que no lo miramos antes, está en 0. ¿Ok? Lo puedo yo llevar a cualquier valor aquí y esta es la posición del esclavo. Y vamos a hacerlo de nuevo. ¿Ok? Miren la posición del esclavo, está en cualquier valor. Cuando yo lo selecciono aquí home, comienza a ejecutarse y lo detecta el sensor. Ahora, si yo quiero hacer un offset a la posición de home, recuerden que aquí llegó, cuando detectó el sensor, se quedó ahí mismo. Si yo quiero hacer un offset, pues entonces yo tendría que colocar aquí primero una velocidad de offset. ¿Ok? Generalmente se suele colocar una velocidad menor que a la velocidad máxima que hicimos el home. Entonces yo le voy a poner aquí un offset negativo para que se vea. Entonces quiere decir que cuando él vaya buscando el home, se va a devolver la cantidad de unidades de usuario que yo le coloque acá. Entonces si yo pongo 18.000, es la mitad de 3.600. ¿Ok? Entonces quiere decir que se va a devolver media vuelta hacia atrás. ¿Ok? Cuando yo realice el home. Entonces vamos a seleccionar aquí home. Ahí se está moviendo y cuando llegue, no pasó. ¿Por qué no se devolvió? Eh, debería haberse devuelto. Oh, que lo puse positivo. Okay, vamos ahora. Okay. Bueno, algo está pasando aquí que no sé por qué.
Máximo speed, offset position. No, ya es que estoy configurando el parámetro erróneo, perdón. Es que esta es la home position, la final que se va a quedar. El offset position es este de acá, menos 1800. Que ya parece que necesito espejuelos nuevos. ¿Ok? Ya que son tantos parámetros que la verdad a veces uno se confunde. Entonces vamos a volver a ejecutarlo de nuevo. Aquí se está ejecutando, ahí sí debe llegar. Ahí ves cómo se devuelve hacia atrás. Y ahí se devolvió media vuelta hacia atrás. ¿Ok? Porque este parámetro que estaba configurando aquí es la posición final que yo quiero que se quede el home. ¿Entienden? Si se dan cuenta ahora aquí, como hizo el offset, está en esta posición, que esa es la que corresponde al offset que hizo. Entonces ya vieron cómo funciona el home. Entonces vamos ahora a pasar a hacer un yogueo. Entonces, aquí, para hacer el yogueo, ¿qué necesitamos? Pues primero definir cuál es la velocidad que vamos a utilizar en el yogueo, ¿no? Y cuáles serían los valores de aceleración que estaríamos utilizando, ¿ok? La velocidad de referencia está aquí. Aquí en el yogueo, pues no se tiene en cuenta la posición que coloquemos, ¿ok? No se tiene en cuenta. Entonces vamos a buscar aquí en el Excel y vamos a seleccionar un valor que tenga sentido aquí. No estoy seguro si. Ok, vamos a definir que vamos a usar esto. Vamos a usar 30 user unit. Vamos a colocar aquí 30 user unit. Velocidad de referencia. Ok. Y vamos a buscar aquí en 30 user unit. En 30 user unit, no sé, un valor. Vamos a definir que vamos a acelerar, vamos a llegar a esa velocidad en 300 milisegundos. Por lo tanto, okay, este es el valor que tenemos que entrar aquí en la aceleración y la desaceleración, 0.1. ¿Ok? Entonces sería 0.1, 0.1. Si tuviéramos tiempo, y vamos a mostrarle con el Cityscope cómo realmente se cumple el valor de tiempo que estamos prefijando. ¿Ok? Entonces, obviamente, aquí como seleccionamos movernos a 30 unidades user unit por milisegundo, que sería equivalente a 500 RPM aquí, también tenemos que estar seguros de que nuestro máximo profile speed esté por encima de este valor, porque si ahora lo mandamos a correr, pues lo máximo que vamos a obtener es 18 user unit por milisegundo. Entonces tenemos que aumentar este valor aquí. Okay. Vamos a ponerle 60, un ejemplo. ¿Ya? Entonces esto va a ser un simple yogueo. ¿Okay? Vamos a seleccionar entonces velocidad. ¿Ok? Y ahí ya se está moviendo el eje y se dan cuenta. Vamos a apartar esto para que vean la imagen más grande. Pues aquí estamos viendo que se está moviendo exactamente a las 500 RPM, que equivale el valor de 30 unidades de usuarios por milisegundo. ¿Ok? Ahí tenemos exactamente 500 RPM. Entonces este es básicamente un yogueo. O sea, recuerden, todo esto que están viendo es la base del AMC. Cuando se use desde el Machine Control Studio es un bloque de función. Todo queda más simplificado, más automatizado, pero ustedes tienen que entender de dónde salen esos bloques de función para si necesita hacer algún tipo de cambio, algún tipo de modificación, pues ahí tienen la información requerida. ¿Ok? Y ahí desaceleró. Entonces, en la siguiente demostración, ya tenemos yogueo, entonces sería probar con indexado absoluto incremental. Ok, vamos a seleccionarlo. Bueno, aquí lo primero que vamos a hacer antes de hacer cualquier tipo de movimiento es, bueno, si se dan cuenta, miren la posición del esclavo, está en un número determinado, ¿no? Entonces, obviamente, si vamos a hacer una posición absoluta y queremos ver que realmente está funcionando bien, pues lo que vamos a hacer es hacer un home primero para llevar este valor a una posición, ¿cómo se llama? De cero conocida, pero primero aquí en el home, déjenme devolver, quitar el offset, ponerle cero para que no haga ningún tipo de offset.
Volvemos aquí, vamos a hacer el home. Vamos a esperar, ya hizo el home. Y aquí tenemos la posición de usuario es 0 user unit. Entonces, si seleccionamos, si ponemos 7200, o vamos a poner 36.000, solamente una vuelta, pues él se va a mover una vuelta específicamente. ¿Ok? Si yo le digo posición absoluta, pues él va a moverse específicamente una sola vuelta. Ahí ves, se movió una sola vuelta. ¿Ok? 360 grados. ¿Ok? Si le ponemos, pues ahí va a ir a esa posición específicamente. ¿Se dan cuenta aquí? La posición del esclavo va específicamente a buscar esa posición, porque estamos hablando de una posición absoluta. Ahora, si le escribimos aquí 0, pues él se va a devolver a 0, va a girar en sentido contrario, porque estamos hablando de que es un indexado absoluto, y aquí estamos usando recuerden aquí, para el indexado absoluto e incremental, se usan esta aceleración, esta desaceleración y este valor que tenemos acá. Por eso fue que aceleró bastante rápido. 60 es en RPM, para tener una idea. 60, estamos hablando que son de 1000 RPM. Vamos a bajarlo y vamos a ponerlo en 24, que son 24, que son 400 RPM. O sea, 24, 400 RPM. 60, estamos hablando de 1000 RPM. O sea que ese index absoluto lo hizo a 1000 RPM. Si le conectamos aquí 24, pues entonces la velocidad va a ser aproximadamente de 400 RPM. Entonces, en la referencia, si le ponemos valor 0, como es un index absoluto, pues se va a devolver a buscar la posición 0. Y aquí está a 400 RPM, ¿ok? Negativa. Y llegó a la velocidad 0. Entonces ese es el indexado absoluto, ¿ok? Para ejecutar el indexado incremental, podemos poner 26.000, que es una, perdón, caray. Vamos a llevarlo a 0 y vamos a llevarlo a 0. Vamos a seleccionar aquí stop para que no se mueva. Y entonces vamos a poner aquí 3600, que es una vuelta 360 grados con un lugar decimal. Y vamos a seleccionar posición relativa aquí. Y ahí se movió una vuelta. ¿Ok? Lo volvemos a seleccionar y ahí se mueve una vuelta. ¿Ok? Y esa es la posición relativa. Siempre que lo llamemos se va a estar incrementando en el valor que coloquemos acá. ¿Ok? La posición totalizada va a ir en ese sentido. ¿Ok? Entonces, esa es ¿cómo se llama? Una demostración de cómo se implementa el index absoluto y el index incremental en el AMC. Y que nos faltaría por demostrarles la sincronización o eje electrónico. Okay. Vamos a ir al menú aquí. Okay. Entonces estamos aquí en el menú que creamos para demostrar el eje electrónico. Recuerden que el eje electrónico trabaja combinado con el eje maestro, que en este caso vamos a estar usando el encoder de línea que tenemos conectado aquí en P2. Entonces, vamos a poner stop aquí. Y básicamente vamos a poner esto igual a esto, que es la relación del eje. O sea, si los dos números son iguales, pues van a ser, el movimiento que hagamos acá, pues se va a duplicar aquí específicamente. ¿Ya? Entonces, para poder ejecutarlo, pues seleccionamos aquí eje B, o eje electrónico. ¿Okay? Y ya está seleccionado. Y entonces, si se dan cuenta, pueden ver aquí cómo yo muevo mi encoder maestro, que ya está configurado de antemano. Piensen, la flecha aquí está hacia arriba. Una vuelta aquí equivale a una vuelta del eje esclavo. ¿Ok? Entonces es un eje electrónico. ¿Ya? Si queremos cambiar esa relación, ponemos aquí 3:2. Pues entonces, ¿ok? Cambiamos la relación. Ponemos 3:1. Quiere decir que por una vuelta que demos aquí, aquí tenemos 3 vueltas.
¿ya? Y este es básicamente cómo se implementa el eje electrónico. Puede ser todo lo contrario. Uno aquí, ponemos 2 acá. Entonces quiere decir que aquí tenemos que dar 2 vueltas para que nuestro eje que estamos controlando dé una vuelta, ¿entienden? Entonces por eso se llama eje o caja electrónica, caja de cambio electrónica. Entonces, ¿qué otra cosa más se puede definir aquí? Bueno, lo que yo les mencionaba del maestro virtual. En este caso aquí, la fuente del maestro en el 3201 está seleccionado P2 Drive. P2 Drive, recuerden que el encoder, el puerto de encoder drive tiene para un segundo encoder y este es un encoder incremental, pero podemos seleccionar, por ejemplo, o user position o velocidad, que sería especie de maestro virtual. ¿Ok? Entonces, la velocidad de referencia, pues se escribe aquí. ¿Ok? Y podemos escribir 24. Ahí tenemos la velocidad de referencia. ¿Ok? Digamos, este maestro virtual se usa si es que queremos tener una velocidad de referencia limpia y se la queremos enviar a varios drives que están conectados en la misma red y sincronizarlos a partir de una referencia bien conocida. Entonces, nada, bueno, esas es las demostraciones que tenía hoy día para el Connect. Vamos a abrir nuevamente la presentación. Y ok, entonces, una vez más, vamos a ver las preguntas, si es que tienen algunas, ¿cómo se llama? Preguntas en el chat. Gracias por asistir a la capacitación y bueno, lo que queremos también que lo compartan con sus clientes. O sea, la idea es que todo el mundo aprenda poco a poco a cómo aprovechar y sacar mayor provecho de los productos de Control Technique. Y bueno, el seminario WebEx va a estar grabado como todo. Eh, los que deseen recibir el link, pues me envían un email y con gusto yo se lo estaré enviando de vuelta.